Dios les bendiga, hermanos, nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra de Dios para que sus corazones sean edificados, para poder aprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Voy a estar hablando acerca de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Seguimos con la serie de identidad. Esta es la parte número 3 y vamos a estar hablando nuevamente de identidad. Este es un tema muy extenso en cuestión de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la iglesia, en la congregación. Por eso yo le voy a pedir que usted abra el libro de 1 de Corintios. Voy a estar haciendo una oración para pedirle al Espíritu Santo que obre, que nos ayude a entender y que trabaje en el interior de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por poder compartir esta palabra, mi Dios. Sabemos que tú nos has llamado a predicar el Evangelio, Padre. Sabemos que por ti, mi Cristo, somos más que vencedores, mi Padre. Y tú nos llevas, Señor, al lugar santísimo, Padre, para que nosotros podamos ver, mi Cristo, tus maravillas y podamos entender cuáles son los propósitos y el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas y que tú obres de una manera grande y poderosa en medio de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 11, seguimos con la serie de identidad. Y nos habla la palabra en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de que hay entre vosotros contiendas, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y como siempre, leyendo otras versiones para poder dar más luz al mensaje, para poder tener mejor entendimiento y más claridad a lo que Dios quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros. En la Biblia de Dios habla hoy, dice: digo esto, hermanos míos, porque he sabido que por los de la familia de Cloé que hay discordia entre ustedes. Quiero que analicen bien las palabras. Aquí en la versión que nosotros acostumbramos, Reina Valera, nos dice que hay contiendas. Pero aquí en la que Dios habla hoy dice que hay discordia entre ustedes. En la nueva versión latinoamericana dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. En la nueva versión dice, en la nueva versión internacional, dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron que hay peleas entre ustedes, mis hermanos. Nueva versión internacional: digo esto, hermanos míos, que por algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Si nosotros vemos estas versiones y con la versión que nosotros usamos, la Reina Valera 1960, no quiere decir que esa Biblia esté mal, sino estamos buscando más claridad, más entendimiento a la palabra que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y si nosotros vemos estos 5 sinónimos en los cuales Dios nos está hablando, que nos dice que hay contiendas, dice que hay discordia, dice que hay discusiones, dice que hay peleas y hay rivalidades. Y esto es lo que Pablo está narrando en este pasaje. Podemos ver lo que quería decir Pablo es que en Corinto había estas situaciones. Las personas que vivían en Corintios ya no se miraban como hermanos, ya no se miraban como una iglesia en unidad. La iglesia de Corintios se estaban viendo como rivales. Había rivalidades. Lo habíamos dicho en las demás series que había varios grupos. Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Cristo. Y podemos ver que había ciertas circunstancias porque empezaron a hacer cada quien sus grupitos y empezaron cada quien a decir: nosotros somos de tal persona, y esas personas eran personas que tenían una sabiduría muy grande de la cual Dios les había dado, y no quiere decir que ellos eran mejores o superiores a cada uno, sino que nos estaba dando a entender que había divisiones.
Y como yo les dije, había contiendas, había discordia, había discusiones, había peleas y había rivalidades. Había una situación difícil en ese lugar. Y lo que Dios nos está enseñando es que en ese grupo de personas no había una unidad, no había una comunión como debemos de tener como cristianos. Porque a veces resulta, y también resulta en el tiempo de ahora, esto pasó en los Corintios, pero resulta también en las iglesias, que a veces nosotros lo que queremos en las iglesias es que nosotros nos aferramos muchas veces a los números, a ver quién tiene más gente, a ver quién es el que tiene la iglesia más grande. A veces nos aferramos a números, pero lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos el evangelio y ganemos almas para Cristo. Cuando nosotros hablamos del evangelio y estamos predicando a Jesucristo, no es porque nosotros tengamos muchos likes o muchos seguidores. Nosotros predicamos aunque una persona nos esté escuchando la palabra de Dios, una persona o dos personas. No estamos hablando de seguidores, como lo dijimos, sino estamos hablando a ganar almas para Cristo. Ese es el enfoque que nosotros tenemos que hablar del evangelio. Porque muchas veces vemos a personas que van a la iglesia y resulta que las personas van a la iglesia y le empiezan a echar muchas ganas y empiezan a trabajar y empiezan a moverse y empiezan a ver la necesidad del lugar. Y hay personas que tienen mucho tiempo en el lugar y resulta que no hacen nada y después entra la envidia, entran los celos, empiezan a entrar la contienda, empiezan a hacer sus grupitos y empieza el lugar a tener sus divisiones y esto empieza a traer contiendas en el lugar. Por eso es lo que hablaba Pablo y decía, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mira, hermanos, la Biblia nos habla en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21. Mira lo que nos dice la palabra. El apóstol Pablo hacía una referencia entre el matrimonio y la iglesia. Él hacía esa referencia. Pero en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 23, fíjate lo que dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo que Dios hizo es que dice la palabra que Dios hizo de que Adán tuviera un profundo sueño. Y cuando Adán abrió sus ojos, él vio a un lado de él, una mujer llamada Eva. Y él dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto dijo, esta será la mujer idónea. Idónea. Quiere decir, la mujer que me va a ayudar. La mujer que va a estar conmigo. Es por eso que Pablo hace referencia al matrimonio y a la iglesia. Es por eso que resultan las divisiones y las situaciones en la vida. Porque Dios no hizo al hombre, Dios no le puso al hombre a la mujer para pisotearla, para tener contienda con ella, para decir, para ponerla debajo de los pies, para controlarla. No la hizo para eso. La hizo una mujer idónea para que los dos tuvieran el mismo sentir y fueran de ayuda los dos. Dios hizo al varón primero, después hizo a la mujer. Entonces esto era para que ellos pudieran tener una ayuda, para que ellos mismos pudieran salir adelante juntos. Por eso Pablo habla acerca de la iglesia y la mujer la relaciona. Y si nosotros vemos que siempre a la mujer a la iglesia la relaciona como mujer, siempre la relaciona como una mujer. Por eso Jesucristo es el esposo, por eso la iglesia, hermanos, somos la esposa y nosotros estamos esperando a Cristo. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, hizo a la mujer como la ayuda para que los dos tuvieran y fuera el complemento y para que los dos trabajaran, no para que hubiera competencia.
Y eso resulta muchas veces en el matrimonio. Es que tú eres mejor que yo. Es que tú eres la que sabes más. Es que porque tú crees que a veces que porque tú hablas en lengua, porque tú predicas, porque tú haces otras cosas, tú eres superior. No es así. No es así. Dios hizo la ayuda, hizo el complemento, hizo para que los dos se ayudaran. Los dos se ayudaran, pero muchas veces resulta que el hombre quiere pisotear, el hombre siempre quiere tener el control, el hombre siempre dice, es que a mí me llamó Dios, el hombre siempre dice, pone, por ejemplo, es que yo soy superior, es que yo tengo el llamado. Cuando Dios te da al hombre es porque son ayuda idónea, pero cuando el hombre empieza a tomar otros caminos de querer pisotear, de querer tener el control, de querer dominar, de querer que tú no puedes hablar, tú no puedes decir que yo solamente, que tú no te puedes juntar, que tú no puedes decir, entonces ahí es donde está el problema. Entonces es lo que sucedía en Corinto. Había una contienda ahí, y en el cual podemos ver que Dios lo que hace es una ayuda. Y siempre en la iglesia, todo lo que estamos en la iglesia, la congregación, tenemos cada quien diferente capacidad. Y Dios hizo un cuerpo para que todos nos ayudáramos. No para que hubiera competencias, no para que hubiera rivalidades, no para que hubiera discordias, no para que hubiera peleas, no para que hubiera divisiones. Para eso Dios no lo hizo. Dios hizo todo esto para que nosotros saliéramos adelante, creciéramos como iglesia, y eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Mira, en Juan capítulo 3, versículo 34, nos dice, Dios nos da un espíritu por medida. Porque muchas veces hay mucha gente que va y te visita a la iglesia, y mucha gente piensa que tú tienes mejores miembros, que tú tienes una persona que te ayuda, que tú tienes personas que te sustentan o que te ayudan. Entonces empieza a ver esa situación o esa rivalidad en el cual, o dice, este miembro me conviene, yo me lo voy a llevar, este me va a ayudar, este me va a levantar, este me va a dar buenas ofrendas. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Cuando Dios está hablando que Dios no da un espíritu por medida, está hablando que Dios va a bendecirte a ti, va a bendecir al hermano, va a bendecir a la hermana, va a bendecir a la iglesia tal, va a bendecir a todo, porque Dios es un Dios que no se limita, es un Dios que Él va a darnos un espíritu, no va a dar un espíritu con medida. Y mira, cuando hablamos de la palabra medida, en la traducción viviente dice que Dios da un espíritu en abundancia. Y en la palabra medida nos está dando a entender que la palabra medida es metrón, que quiere decir porción limitada. Dios a cada quien nos va a dar la porción que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso dice en Mateo 7:7, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, haya. No tiene que haber esas discusiones, no tiene que haber esa contienda, no tiene que haber esas rivalidades entre las iglesias. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Dios conoce tu trabajo, Dios conoce tu misión. Y cuando tú estás trabajando en esa misión, Dios entonces te va a dar los recursos, te va a dar la capacitación, y vienen los dones, y después viene todo lo demás. Porque Dios no nos va a dejar con una reserva solamente. Dios conoce la condición de cada uno de nosotros. Por eso Pablo está hablando que nosotros no tiene que haber contiendas, que no tiene que haber peleas, que tú no tienes que ir a una iglesia y tienes que checar los miembros que tiene otra persona. Tú no tienes que darle una palabra a una persona para quererla convencer, para ganártela, porque sabes que nosotros somos colaboradores. Sabes que cuando nosotros trabajamos para Dios, ningún pastor tenemos que tener envidia, ni tenemos que tener esa contienda, ni esas divisiones. No tiene que haber esas situaciones, hermanos, en nuestras vidas, porque
Cada uno, cuando una persona, un pastor está trabajando, cuando un discípulo está trabajando, cuando alguien está predicando la palabra, todos tenemos que verlos como colaboradores. Cuando yo veo a la persona como una persona que está empezando a sobresalir y lo estoy viendo, cuáles son sus logros y qué es lo que está haciendo, sabe que ahí está empezando a entrar la envidia, está empezando a entrar la contienda, está empezando a entrar la rivalidad de que por qué él tiene mejor y por qué yo no. Entonces tú ya no lo estás viendo como persona, tú no lo estás viendo como hermano, sino lo estás viendo como la persona, qué es lo que tiene y qué es lo que está logrando. Entonces, por eso cuando nos está hablando la palabra, es que nos está diciendo, Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces no tiene que haber contiendas, no tiene que haber discordias, no tiene que haber discusiones, no tiene que haber peleas, no tiene que haber rivalidades, porque nosotros mismos hablamos sabiduría y los que hemos alcanzado la madurez, vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso es lo que sucedía en Corinto. Había una situación difícil en ese lugar. La gente decía, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y cada quien quería hacerse al lado que ellos querían. Pero Pablo, él entró en él una tristeza, una desilusión. ¿Qué es lo que estaba pasando en Corintios? ¿Y sabes qué es lo que estaba pasando en ese lugar? Lo que pasa que en Corintios había una situación en la cual había una contienda muy grande. ¿Sabes por qué? Estaban los griegos y estaban los romanos. Y había una mezcla entre griegos y romanos. Y entonces quiere decir que había un greco-romano. Entonces los griegos tenían sus dioses. Y los romanos tenían sus dioses. Entonces los griegos querían imitar a los romanos. Y los romanos querían imitar a los griegos. Entonces por eso hubo ahí una mezcla de dioses. Y resulta que cada quien tenía sus contiendas. Y nos enseña, estudiando, nos enseña que la palabra contienda viene del griego Eris. Y Eris era una diosa de nombre romano. Y la diosa de los griegos, te lo dije yo, que ellos tenían muchos dioses. Era cuando ellos tenían Atenea, Afrodita y muchos más dioses. Eran muchos dioses lo que ellos tenían. Y se trataba, la diosa Eris, se trataba de los romanos. La diosa Eris de los romanos era una diosa en la cual traía conflicto. Y esto creó una confusión entre todos ellos. Pero había otra diosa que se había levantado y que le hacía la guerra a la diosa Eris. La diosa Eris significa caos. Y caos quería decir que era una persona conflictiva. Venía siendo la diosa de la discordia. Es por eso que ahora llegamos y entendemos qué era lo que estaba sucediendo en Corintio. Esto es lo que estaba sucediendo. Pero dice que los griegos, que los griegos no tenían el poder en ese lugar. Quien tenía el poder en ese lugar eran los romanos. Los romanos estaban arriba de los griegos. Nada más que hubo esa mezcla entre ellos, entonces empezaron a imitar muchas cosas, de las cuales ellos empezaron a agarrar los dioses de ellos y empezaron a hacer esa mezcla. Entonces los romanos tomaron la enseñanza de los griegos y Pablo habla de la contienda y Pablo habla de la discusión y habla de la discordia, habla de las rivalidades, habla de los pleitos, porque está hablando de que en esa iglesia, en ese lugar, en Corintios, había toda esa mezcla. Pero mira, todo lo que estamos hablando de la discordia, de la pelea, de la contienda, de la división, todo lo que estamos hablando tiene sentido, porque nos enseña que esa diosa Eris tenía una diosa en la cual se oponía a lo que ella era. La diosa Eris
era del caos, que quería decir contienda o discordia. Pero había otra diosa de los griegos que venía siendo la misma diosa Eris. Pero ella era la armonía. Y cuando estoy hablando de armonía, te estoy hablando con H al principio. Armonía con H. Y era armonía y era unidad. Entonces la diosa griega no dejaba que hubiera eso, y por eso había esa contienda, porque la diosa armonía, la diosa de la unidad, esas dos se oponían a la mitología griega. Por eso, cuando esto equivale a la discordia, a la diosa Eris, que era el caos, venía siendo la discordia romana. Y la diosa caos sembraba discordia, pero la diosa concordia, que ella sembraba la unidad y sembraba la armonía. Por eso todo eso venía trayendo aquí en este lugar. Por eso podemos entender que lo que estaba sucediendo en los Corintios. Y cuando tú empiezas a pelear y tener rivalidad con otras personas, ¿sabes qué? Tu identidad está perdida. Estamos hablando de identidad. Y es el tercer tema, la serie 3, de identidad. Cuando nosotros empezamos a tener envidia con una persona que empieza a crecer en la iglesia, o una persona que empieza a avanzar, tu identidad está perdida, porque tú no estás poniendo los ojos en Dios, porque entonces Cristo no está reinando en tu vida, porque tú lo que estás viendo es rivalidad. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Es lo que sucedía. Y por eso Pablo le daba una tristeza ver esa situación. Por eso te estoy hablando de la profundidad de los dioses que había. La diosa Eris, el caos, la discordia. Y te estoy hablando de la diosa Eris, pero que era de los griegos, que ella le atraía la armonía y ella se oponía a la discordia. Esta es la enseñanza, y eso es lo que Pablo quería enseñarnos a nosotros, y lo que quiere hablar, que en el tiempo de ahora, hermano, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y nosotros, hermanos, hablamos. Dice la palabra que nosotros tenemos, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nosotros somos discípulos de Jesucristo y nosotros tenemos que ir por las almas. Nosotros no tenemos que ir quién es el que tiene más, quién es el que me va a bendecir más, a quién estás ayudando más, a quién Dios le está dando más. Dios nos ha dado un espíritu por medida. Cuando estamos hablando de medida, Dios nos ha dado un espíritu, hermanos, un espíritu de abundancia, un espíritu de bendición. Y si nosotros vemos Dios y espíritu, nosotros quizás nos enfocamos en Dios y en espíritu. Pero cuando nosotros estamos hablando, hermanos, de Dios y espíritu, hermanos, nosotros estamos dando a entender que Dios es el único que va a proveer y nos va a dar en abundancia. Dios da en abundancia. Por eso, cuando tú lo haces por alguna otra razón, entonces tú lo estás haciendo humanamente y no estás haciendo las cosas por lo que Dios está haciendo. Si nosotros hablamos de este mensaje de tu identidad, ¿cuál es tu identidad? ¿Tú crees que tu identidad se está perdiendo? ¿Tu identidad está perdida o te estás desviando? ¿O en realidad tú tienes la mente de Cristo y en realidad estás enfocado en lo que Dios está hablando a nuestra vida? Este es el mensaje que yo te dejo. Yo quiero bendecir la vida de cada una de las personas y espero que haya sido de bendición esta palabra y entiendas que Dios nos llamó a ser discípulos, nos llamó a trabajar el evangelio, nos llamó a todos a ser colaboradores, nos llamó a todos a estar en unidad, en armonía, no en contienda, no en pleitos, no en discusiones y no en peleas. Por eso yo te invito a que reflexiones por medio de este mensaje y le doy gracias a Dios porque me da una vez la oportunidad de estar hablando su palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.